Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia llena de tensión y emoción, donde el amor, los celos y las conspiraciones se entrelazan. Esta es la historia de Tusam, una chica que vive en una casita pequeña en unos días tranquilos, que parecía no tener nada que pudiera alterarlos. Pero nadie sabe que detrás de la apariencia tranquila de la madrastra, hay una conspiración malvada esperando su momento para surgir. ¿Será Tusam capaz de reconocer las señales de peligro que la acechan? ¿Y la madrastra podrá realmente conseguir lo que desea? Acompáñenme a descubrir los enredos de esta historia donde cada paso trae consigo desafíos impredecibles. Este es un estilo natural y fluido como si lo estuviera narrando una persona nativa. La mañana estaba tranquila con la cálida luz del sol de primavera iluminando el pequeño patio y destacando las gotas de rocío que aún quedaban sobre las hojas. Tusam se había despertado temprano cuando los primeros rayos del amanecer apenas comenzaban a atravesar la ventana. Salió al exterior, el viento suave acariciaba su rostro trayendo consigo el aroma fresco de la tierra después de los días de lluvia. Comenzó de inmediato a limpiar el jardín donde la lluvia reciente había dejado charcos de agua en el suelo, haciendo que el trabajo fuera aún más arduo. Pero sin queja alguna, Tusam barría cada rincón con rapidez, como si sus manos ya estuvieran acostumbradas a esta tarea, y su corazón encontraba paz en cada movimiento. El sudor cubría su frente, pero sus ojos brillaban como si las dificultades no fueran nada comparado con la alegría que sentía al ver cómo su hogar querido comenzaba a tomar forma de nuevo. A un lado, la cocina recién reparada después de los días de ruina, era el lugar donde él, el señor Lee, había ayudado a reconstruirla. Él dedicó su tiempo y esfuerzo para hacerla funcionar nuevamente, y cada vez que Tusam entraba en la cocina, sentía una calidez en su corazón, como si él aún estuviera allí a su lado. Todos los utensilios de cocina estaban ordenados y bien cuidados desde las ollas nuevas hasta la estufa brillante, todo reflejaba la dedicación y el cariño que él le había puesto. Tusam colocaba cuidadosamente cada ladrillo con meticulosidad y atención. Cada ladrillo parecía estar impregnado con los recuerdos que ella y el señor Lee habían compartido. Sentía su mano rozando cada uno de ellos y su corazón latía con emoción como si quisiera guardar para siempre esos momentos sencillos. No decía nada, pero su corazón estaba lleno de gratitud y cariño hacia él. Lejos de allí, el oficial Lee también se despertaba en un lugar distinto, pero no podía olvidar la imagen de Tusam. Estaba frente al espejo preparándose para un nuevo día de trabajo, pero en su mente la imagen de ella nunca se desvanecía. Cada vez que pensaba en ella sentía una profunda añoranza, un deseo ardiente de estar cerca de ella, de ver su sonrisa brillante cada día. Cuando terminó con su trabajo, aprovechó su camino para pasar por el mercado con la intención de comprar las semillas de vegetales que ella había mencionado cuando conversaban juntos. Sabía que Tusam disfrutaba cultivando vegetales y cada vez que cuidaba de ellos, sentía que se acercaba más a la naturaleza y a la vida. Eligió con cuidado cada manojo de semillas como si estuviera eligiendo lo mejor para ella, como si estuviera seleccionando los momentos preciosos que quería compartir con ella. Después de comprar lo necesario, continuó su viaje con la mente vagando en pensamientos sobre Tusam, sobre su pequeño hogar, sobre las mañanas como esa, cuando ella se despertaba y cuidaba cada rincón de su jardín, cada rincón de su casa. Deseaba que algún día pudieran compartir juntos esos momentos de paz sin distancia, sin preocupaciones, solo amor y unión. Cuando el oficial Lee pasaba por el pequeño camino, un deseo inmenso se alzaba en su pecho. Mientras tanto, Tusam, que seguía trabajando en el jardín, no sabía que en algún lugar él estaba pensando en ella, eligiendo lo mejor para ella, y que ambos corazones, aunque separados, estaban buscando un camino juntos. Esta traducción mantiene el tono natural y emocional tal como lo solicitaste.
Cuando el oficial Lee detuvo su coche frente a la pequeña casa de Tusam, la luz suave del sol aún atravesaba las nubes delgadas, iluminando todo el jardín. Tusam estaba agachada, concentrada en limpiar los trozos de tierra mojada, empujando suavemente las hojas caídas que rodaban por el suelo. No escuchó el sonido del coche, acercándose solo levantó la cabeza cuando oyó la puerta del vehículo abrirse. «Señor Lee, ¿por qué ha venido ahora? ¿No está en su unidad?» Tusam preguntó sorprendida, sus ojos brillaron al verlo y sus labios se curvaron en una ligera sonrisa. El oficial Lee permaneció quieto un momento, sus ojos observando silenciosamente a Tusam. Su cabello desordenado bajo la luz del amanecer, su rostro radiante pero algo fatigado, las manos agrietadas por trabajar en el jardín y limpiar durante estos días. Un nudo de emoción se formó en su pecho, pero se esforzó por mantener su serenidad. «He venido a visitarte y a traerte algo de semillas», respondió él con una voz cálida pero algo distante, como si cada vez que se acercaba a ella sintiera una barrera difícil de describir. Tusam levantó la vista para mirarlo, sintiendo una oleada de emoción en su pecho. Recibió los paquetes de semillas que él le dio, sintiendo su corazón llenarse de calidez por su atención. Pero cuando iba a decir algo rápidamente, se dio la vuelta y siguió con el trabajo que aún no había terminado. «Gracias», dijo ella y continuó con la limpieza como si no quisiera preocuparlo. Antes de poder sentarse a descansar, de repente, el teléfono en el bolsillo de Lee comenzó a sonar y el sonido de la llamada hizo que el ambiente se volviera tenso. Miró la pantalla, su rostro se oscureció ligeramente al ver que era una llamada de la unidad. Tusam lo vio detenerse por un momento, luego guardó el teléfono en su bolsillo. Lo miró una vez más, esta vez parecía que no podía postergar más su partida. «Debo regresar a la unidad», dijo rápidamente, pero su voz estaba llena de pesar. «Solo pude pasar un momento». Tusam se quedó en shock, una sensación de vacío invadió su corazón. Lo miró pero no supo qué decir, solo asintió ligeramente como si ya estuviera acostumbrada a que él tuviera que irse rápidamente. «No te esfuerces demasiado», agregó él, sus ojos fijos en los de ella como si quisiera transmitir un recordatorio suave pero lleno de preocupación. Tusam sonrió levemente, aunque su corazón estaba un poco confundido. «No te preocupes, estoy bien». Lee dio la vuelta lentamente y caminó hacia el coche, pero cada paso que daba parecía hacer que la distancia entre ellos creciera aún más. Se detuvo un momento, luego miró a Tusam una vez más, su corazón apretado, pero no dijo nada más. Tusam permaneció allí bajo la suave luz del amanecer, viéndolo irse hasta que el coche desapareció detrás de la pequeña colina. Una sensación de pesar cruzó su corazón, pero sabía que esos momentos, aunque breves, eran suficientes para calentar su alma. Esta traducción mantiene la esencia y el tono emocional del original. Después de una mañana agotadora limpiando el jardín, Tusam decidió salir a recoger un poco de leña del cobertizo de madera detrás de la casa. Salió levantando un poco el dobladillo de su vestido para dejar ver sus pies descalzos, caminando rápidamente con la mirada fija en el trabajo pendiente. La puerta de madera de la casa chirrió suavemente al abrirse. Ella no se dio cuenta, pero en la oscuridad, al final del callejón, una figura la observaba en silencio, siguiendo cada uno de sus pasos. La madrastra de Tusam, una mujer de apariencia tranquila y suave, permanecía inmóvil en la sombra con una mirada fría que ocultaba pensamientos oscuros. Su postura era irreprochable porque desde que entró en la vida de Tusam, todos la veían como una madre cariñosa. Pero bajo esa apariencia se tejía una conspiración desde hace mucho tiempo, y ella solo esperaba el momento adecuado para actuar. Tusam caminaba despreocupada sin notar la presencia de la madrastra. Respira hondo disfrutando del aire fresco de la tarde y siguió caminando hacia el cobertizo de leña al fondo del jardín.
pero ese pequeño cobertizo sería el lugar que la llevaría a un peligro inminente. La madrastra la siguió manteniendo una distancia lo suficientemente segura como para no ser detectada, pero cercana lo suficiente para observar cada uno de los pasos de Tusam. Sus ojos se posaron en la casa a lo lejos, deteniéndose en las paredes firmes y robustas, ese lugar que antes había soñado poseer. En su interior la envidia crecía al darse cuenta de que esa casa no solo era un refugio tranquilo, sino también un lugar lleno de amor y felicidad, algo que ella nunca podría tener. Esta casa es mía. La madrastra susurró en la oscuridad, sus ojos brillaron con una mirada fría como si hubiera tomado una decisión. Ella no merece tenerla. Pero Tusam, inmersa en su tarea, no se dio cuenta del peligro que se acercaba poco a poco. Se acercó al cobertizo de leña, se agachó y empezó a apilar la leña en una cesta. La sensación de alivio al completar la tarea de manera exitosa hizo que Tusam no notara la sombra que se acercaba sigilosamente. La madrastra la miraba fijamente y su odio aumentaba al ver que Tusam no reconocía el peligro. Sonrió una sonrisa fría pero suave, como si estuviera calculando cada uno de sus movimientos. Tusam terminó de apilar la leña, se dio la vuelta para salir, pero de repente sintió que algo no estaba bien, aunque no sabía qué. Al salir del cobertizo, escuchó un sonido suave como si alguien la estuviera llamando desde atrás. Se giró con una leve preocupación en su mirada, pero cuando vio a la madrastra a una distancia no tan lejana con una mirada tan dulce como siempre, Tusam dejó de dudar. ¿Qué estás haciendo, Tusam? La madrastra habló, su voz dulce llena de preocupación. Te veo tan cansada, ¿por qué no entras y descansas un poco? Tusam, aunque algo agotada, sonrió y respondió: No pasa nada, mamá, ya estoy acostumbrada, gracias por preocuparte. Eres una buena hija. Pero no dejes que tu salud se vea afectada. Sé que eres muy fuerte, pero el cuerpo tiene sus límites. La madrastra se acercó y suavemente puso su mano sobre el hombro de Tusam. Su apariencia seguía siendo de dulzura, pero en lo más profundo de sus ojos había algo peligroso. Ve a descansar, yo me haré cargo de lo demás. Continuó ella con una voz suave, como si tirara de Tusam hacia su abrazo sin que ella lo supiera. Esta traducción mantiene el tono natural y emocional que pediste. Pero solo ella sabía que todo apenas comenzaba. ¿Sabes que Beach está enfrentando un gran problema ahora? La madrastra habló, su voz suave pero llena de una seriedad que Tusam ya conocía. Tusam levantó la mirada y la miró fijamente, sintiendo una leve sospecha. Lo sé, mamá, pero no puedo hacer nada por Beach. Su asunto debe ser resuelto por la ley. La madrastra sonrió suavemente, una sonrisa discreta. Miró a Tusam a los ojos y su paciencia parecía desvanecerse. No entiendes, Tusam. Solo necesitas un favor, una palabra, y todo podría cambiar. Beach no merece recibir una sentencia tan dura. Tusam permaneció en silencio, apretando el vaso con las manos, y la sensación de inquietud aumentó. No puedo hacer eso, mamá. Es un asunto de la ley. No puedo cambiar nada. Pero la madrastra no se detuvo. Se acercó más, sus ojos se volvieron fríos y la suavidad en su voz desapareció por completo. Recuerda, si no fuera por mí ayudando a tu padre, ¿qué sería de él ahora? Exclamó elevando la voz como un recordatorio ambiguo. Tusam quedó paralizada, su mano tembló ligeramente, pero no permitió que la sometieran. Todo dentro de ella comenzó a confundirse. Ella había utilizado a su padre como una ficha para obligarla. Un sentimiento repentino de repulsión surgió en su pecho. La madrastra no cedió. ¿Por qué eres tan cruel con tu hermana? Sabes bien que Beach podría enfrentarse a una larga condena. Ella es mi hija y no voy a dejar que le quiten la oportunidad de vivir una vida tranquila.
Su mirada se volvió repentinamente fría como una mirada afilada que atravesaba a Tusam. Ella sintió que su corazón se oprimía y todo lo que la madrastra decía resonaba en su mente. Era una amenaza, una coacción y un recordatorio del precio que tendría que pagar si no seguía su voluntad. Miró a la madrastra, sus ojos ya no eran ingenuos como antes. «Mamá, no puedo hacer eso». Su voz era firme pero llena de sentimientos encontrados. Cada quien debe hacerse responsable de sus actos. No puedo ayudar a Vich actuando en contra de la ley. La madrastra sonrió levemente, pero esa sonrisa ya no era cálida. Vas a pagar el precio, Tusam. No creas que puedes desobedecerme sin enfrentar consecuencias. Se levantó, su última mirada hacia ella fue una amenaza directa e inconfundible. Tusam permaneció allí en silencio, sintiendo una pequeña llama ardiendo en su interior. No sabía qué depararía el futuro, pero había entendido algo muy claro. Las amenazas de ella no lograrían cambiar los principios que guiaban su vida. Esta traducción mantiene el tono emocional y natural del original tal como pediste. Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau vào một câu chuyện đầy kịch tính và cảm xúc. Nơi tình yêu, sự ghen tị và âm mưu đan xen vào nhau. Đây là câu chuyện của Thủy Sam, một cô gái sống trong ngôi nhà giữa những ngày tháng